Hola, ¿cómo andan? Hola. Vamos a empezar con el pre-TP, con el preseminario del seminario 2, ¿sí? Inmunidad innata 2. Bueno, en esta clase van a ver receptores, células dendríticas plasmacitoides, interferones, células NK, inmunidad antiviral y extravadación leucocitaria, ¿sí? Para empezar con los receptores de reconocimiento de patrones, los famosos RRPs, ustedes tienen que saber las 6 familias, que son los TOL, NOD, lectina tipo C, los RIG, los AIL y también los SEGA, ¿sí? De ellos tienen que saber dónde están ubicados, si son endocíticos o no, qué van a reconocer y, una vez activados, qué van a inducir, ¿sí? Por ejemplo, la familia de los TOL están ubicados en la membrana plasmática y en el endosoma, ¿sí? No son endocíticos, reconocen pumps y dumps, también ácidos nucleicos, que serían los pumps de los antivirus, ¿sí? Y una vez activados, van a inducir la síntesis y secreción de citoquinas y quimiosinas y también del interferón tipo 1. Lo que sí tienen que saber de otra familia son la familia de los NOD, ¿sí? Donde tienen los inflamasomas. Importante que sepan, todas esas informaciones que Emilia dio de los TOL, sí que es una de las familias que más se toman los exámenes, de todos los receptores, sépanlo, de todos los receptores, los 6 receptores, que es importante. Eh, Con respecto a los receptores de reconocimiento de patrones, pero que son del medio extracelular, o sea, son receptores solubles, van a ver que existen como 3 familias grandes, las colectinas, las pentraxinas y las ficolinas. Como para que se acuerden en relaciones con lo que ya habíamos hablado, tenemos en las colectinas, un ejemplo, las MBL, ¿sí? Que son las lectinas de unión amanosa. Si se acuerdan, son responsables por la activación del sistema complemento por las vías de las lectinas. Entonces, acuérdense que además de ser una molécula que se une a manosa, que está en la pared de las bacterias, también va a activar el complemento y son receptores de reconocimiento de patrón, pero que están a nivel extracelular. Y como ejemplo, en las petraxinas tenemos la proteína C reactiva, que si también se acuerdan, dijimos que hacía parte de lo que es la respuesta de fase aguda y también es un receptor de reconocimiento de patrón. Además, activa la vía de la lectina, activa el complemento, pero a través de la vía clásica, ¿sí? Es un biomarcador de inflamación importantísimo la PCR. Cuanto al inflamasoma, que dijimos que era responsable, que era muy importante en la familia de los receptores de tipo NOD, van a ver que un tipo de receptor de tipo NOD que genera el inflamasoma, varios de la familia, pero principalmente NLRP3, ¿sí? Que es de tipo NOD. Después otros receptores de otras familias también pueden generar, como los RIG y los AIN, AIN2 en realidad. Principalmente está en la familia de los NOD, ¿sí? En lo que son los NLRP3. Téngalo en mente. ¿Qué es el inflamasoma? Es un complejo de alto peso molecular que es generado por una proteína, por el receptor, por una proteína que es, digamos, estabilizadora de todo ese complejo, y por las prointerleuquinas 1 beta y la prointerleuquina 18. Esas prointerleuquinas van a ser producidas una vez que otros receptores, por ejemplo, sean activados, como por ejemplo el TOL, ¿sí? Puede ser activado y van a sintetizar citoquinas proinflamatorias, como dijimos. Una vez que ya esté, vamos a tener el complejo del inflamasoma, que está formado por esa procaspasa. Esa procaspasa va a generar esa conversión de lo que es la prointerleuquina 1 beta a interleuquina 1 beta y la prointerleuquina 18 a la interleuquina 18. ¿Qué es lo que tienen que saber? ¿Cuáles son los componentes? ¿Qué es el inflamasoma y cuál es el objetivo? ¿Sí? Que principalmente tenemos generar la activación y la maduración de las prointerleuquina 1 beta en interleuquina 1 beta, la pro 18 a la interleuquina 18, y además la piroptosis, ¿sí? Que es una muerte celular programada, como la apoptosis, pero en esta vez es inflamatoria, ¿sí? Entonces se genera piroptosis. Algo que es importante que sepan es que, perdón, algo que es importante que sepan es que la proteína ASC es una proteína solo adaptadora, ¿sí? Que lo que hace es estabilizar todo el complejo del inflamasoma.
Perfecto. Después tenemos las células dendríticas plasmacitoides. Lo que ustedes tienen que saber acá es lo que van a expresar, dónde van a estar ubicadas y qué hacen, ¿sí? Bueno, estas células se ubican en sangre periférica y órganos linfáticos secundarios, ¿sí? Van a expresar L-selectinas para que ingresen las mucosas y CCR7 para que ingresen al órgano linfático secundario, ¿sí? Además son relevantes en etapas tempranas de infecciones virales y también en las reacciones de autoinmunidad, ¿sí? Ellas van a expresar un receptor que es importante, que es el receptor IFNAR, el cual tiene un ligando que se llama interferón de tipo 1, que también lo pueden conocer como interferón de tipo alfa-beta, ¿sí? Este interferón es el que es secretado por las células plasmacitoides. En realidad, este interferón de tipo 1 es secretado por muchísimas células, en realidad todas las células de nuestro cuerpo, pero principalmente las células dendríticas plasmacitoides, ¿sí? Ellas, ¿cómo van a reconocer los virus? Lo reconocen mediante los receptores TOL7 y 9 que son endosomales, ¿sí? Y son de la familia de los TOL. Sepan eso principalmente. De las dendríticas plasmocitoides, eso tienen que saber, pero acuérdense bien de que es distinto de las células dendríticas mieloides, que lo vamos a ver después. Esas células dendríticas plasmocitoides entran al órgano linfático secundario por vía sanguínea, ¿sí? Esa es la gran diferencia con las mieloides que entran por vía linfática. Cuanto a los interferones de tipo 1, alfa, beta, van a ver que son sintetizadas por todas las células de nuestro cuerpo una vez que entre, o sea, una vez que sea infectado por un virus, por ejemplo, pero principalmente por las células dendríticas plasmocitoides, ¿sí? Que tienen altísima capacidad de producirlas. Después tenemos que esos interferones de tipo 1 generan a la célula infectada y a las células vecinas, ¿sí? Un estado refractario antiviral. ¿Qué es eso? En la célula que fue infectada genera proteínas antivirales, ¿sí? A través de reacciones y cadenas intracelulares a nivel genómico. Entonces esa célula va a estar refractaria. Tanto esa célula infectada como las células vecinas. Eso es importante porque genera una respuesta no solo de la misma célula como parácrina, ¿sí? Una respuesta de otras células del mismo tejido. Otra cosa que hacen es favorecer al desarrollo de la memoria T. Van a ver qué es lo que tienen que ver esto cuando hablemos de lo que es el resumen de una respuesta antiviral. Los interferones también lo que hacen es activar a las células NK y van a ver a través de qué receptores, pero van a producir esa unión o ese seguimiento de la respuesta antiviral. Importante saber los efectos antivirales, sí, sepan que es parácrino de la misma célula y que activan proteínas antivirales. Genera activación de la PKR, OAS, las MX, las ADARes. Son proteínas que a nivel genómico van a ser antivirales porque van a inhibir transducción, van a hacer una edición del ARN, van a inhibir la replicación viral y todo eso genera que esa célula esté refractaria. No van a tener que saber toda la vía de esa activación, pero sepan qué es lo que genera al fin y al cabo, ¿sí? O sea, inhibición de la traducción, degrada ARN, inhibe replicación viral y edita los ARN de los virus. Perfecto. Después tenemos las células NK, ¿sí? Las Network Killers. Lo que tienen que saber de dónde se originan, que serían de la célula madre linfoide, pero sepan que es una célula de la inmunidad innata, ¿sí? Como características generales tienen que están entre los 10 y 15% de los linfocitos circulantes, tienen una vida media de aproximadamente 2 semanas, ¿sí? Y que hacen nexo entre la inmunidad innata y la adaptativa mediante la síntesis de citoquinas inflamatorias. ¿Cómo funciona? Van a responder frente a virus, bacterias intracelulares, células antitumorales, ¿sí? Perdón, células tumorales y en la regulación de la inmunidad adaptativa. Después van a ver que tenemos receptores. Lo que pasa con las células NK es que ella, para activarse, es mediante un balance, ¿sí? Entre los receptores, tanto activadores como inhibidores, ¿sí? Los que tienen que saber es que de los activadores vamos a tener
Los CD16, también llamados receptores Fc gamma 3A, ¿sí? Que vimos en la clase pasada, y los KIR, ¿sí? Los KIR también van a estar como receptores inhibitorios de la célula CNK. Lo que pasa es que ellos van a reconocer el mismo ligando, CMH1, que en algunas clases van a ver qué es, pero sepan que es un ligando. La diferencia entre los KIRs activadores y inhibidores está en el dominio, ¿sí? Y en la cola. Los KIRs activadores son llamados de KIRs 2DS o 3DS, ¿sí? S indica que tiene una cola short, o sea, corta, con dominio ITAM, o sea, positivos, activadores. A distinto de los receptores KIR inhibitorios, que son llamados KIR 2DL y 3DL. L indica que es una cola larga, ¿sí? Y que presenta un dominio ITIM, o sea, negativo. Por eso es un receptor inhibitorio, porque genera señales inhibitorios a la célula. Perfecto. Las células CNK, a grandes rasgos, quiero que sepan, y algo que tienen que saber es que tienen dos poblaciones. ¿Por qué genera eso? Básicamente porque las CNK quieren abarcar todas sus funciones, quieren abarcar todo lo que tienen que hacer a nivel de la respuesta antiviral. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dividirse en dos familias. La CD16 Bright y CD56-DIN y la CD56 Bright y CD16-DIN. Hagan eso, o sea, repitan eso varias veces y escríbanlo y van a ver la diferencia entre las dos. Lo que dice Bright significa que tiene alta expresión de algo, y DIN baja. Entonces, la primera población tenemos CD16 Bright y CD56 DIN. Tiene alto CD16 y tiene bajo CD56. ¿Qué significa eso? Que las CD16, que son receptores activadores, son receptores que generan lo que es la citotoxicidad dependiente de anticuerpo, esas células van a tener alta concentración. Entonces van a ser células que tienen una alta capacidad de generar citotoxicidad, tanto natural como dependiente de anticuerpo. Y tiene alta expresión de perforinas y granzimas. Algo que tiene bajo es la capacidad de producir citoquinas inflamatorias, porque vamos a ver que la CNK también genera citoquinas inflamatorias como su doble función, principalmente interferón gamma. Pero esa población en que estamos diciendo, esas tienen baja concentración, ¿sí? Porque son CD56-DIN. Por otro lado, tenemos la otra concentración, la otra célula, que es CD56 Bright y CD16 DIN, que son las que tienen alta concentración de CD56 y por ende tienen alta capacidad de producir citoquinas inflamatorias. Y la baja concentración de CD16 hacen con que sea una que tenga baja capacidad de generar CCDA, ¿sí? Citotoxicidad dependiendo de anticuerpo, y citotoxicidad natural. Sepan eso, es importante, y sepan el porcentaje en sangre periférica y en dónde hacen función, porque suelen jugar eso en los choice. Sepan que los mecanismos efectores de la CNK, a grandes rasgos, son citotoxicidad y producción de citoquinas. Con respecto a la citotoxicidad, son de mecanismo secretorio y mecanismo no secretorio, ¿sí? Siendo esa citotoxicidad que puede ser tanto natural como dependiente de anticuerpo. Perfecto. Como mecanismo secretorio de las células NK van a ver que trabajamos con granzimas y perforinas. ¿Qué pasa? La célula NK se activa mediante el balance que yo le dije de los receptores activadores e inhibitorios. Una vez que se activa, hay una movilización de los gránulos hacia el sitio de contacto, ¿sí? De ahí, la célula NK secreta a estos gránulos, donde tenemos granzimas y perforinas, los cuales son endocitados por la célula diana, ¿sí? Mediante el receptor MPR. De ahí, una vez que son endocitadas, se genera una vacúola endocítica, ¿sí? Donde las perforinas van a generar un poro en la membrana endosomal. Las granzimas salen hacia el citosol y activan las capasas 3, 8 y 10, lo que genera la apoptosis de esta célula. No se preocupen porque es un mecanismo bastante complejo, después lo vamos a ver bien en la clase, así que no se preocupen.
Después tenemos el no secretorio, que es a través de faz-ligando, sí, importante que sepan que es dominio de muerte. Entonces, tenemos NK, que tiene faz-ligando, y tenemos a las células blanco, a las células de nuestro cuerpo, que tiene constitutivamente los faz, ¿sí? Esos faz van a unirse a faz-ligando, van a ser trimerizados, van a ver que las faz, o sea, las moléculas que están en las células blanco, siempre están trimerizadas, y las NK, cuando están activados, van a trimerizar su faz ligando, y eso hace con que se une y genera activación de las caspasas apoptóticas. Producción de citoquinas, sepan que interferón gamma es la principal citoquina que produce la NK, pero también hay otras citoquinas que lo producen. Interferón gamma activa macrófagos, diferencia a lo que es linfocito T en TH1, pero no se preocupen que van a ver eso en otras clases más adelante. Cuanto a lo que es la respuesta antiviral. Cuanto a la respuesta innata antiviral, lo que tienen que saber es que a principio vamos a tener una secreción alta de interferón de tipo 1. Luego, a partir de los 3-4 días, un pico de las células NK que fueran activadas mediante el interferón 1, ¿sí? Y luego, a partir del quinto o sexto día, tenemos las células TC8, que son las citotóxicas. Y después, a partir del séptimo, octavo día, tenemos los anticuerpos, ¿sí? Que serían la memoria. Van a ver eso en unas clases también, no se preocupen. Exacto, tranquilícense con eso. Acuérdense que los interferones de tipo 1 pueden ser producidos por cualquier célula, pero principalmente las dendríticas plasmocitoides. Por eso ese es un pico que va subiendo de a poquito. Una vez que está la plasmocitoides, aumenta muchísimo. Exacto, y sepan también que las citotóxicas y también los anticuerpos tardan un poco en aparecer porque son de la inmunidad adaptativa, ¿sí? Exacto. O sea que llevan un tiempo. Van a ver eso. Molécula de adhesión, importante que sepan que tenemos varias familias, como las selectinas, cialomocinas, las integrinas, la superfamilia de las inmunoglobulinas, que las superfamilia IG, y las caterinas. Sepan que las selectinas tenemos L, P y E selectinas, cada una en sus células. Sepan más o menos en qué células están, como L selectina está en leucocitos, P selectina en endotelio y plaquetas. Acuérdense de la letrita al principio, suele ser la letra que donde está, ¿sí? La E selectina en el endotelio. Hacen unión de cialomocinas, o sea, hacen unión heterofílica. Las cialomocinas, como por ejemplo PGL, PSGL1, que hace unión con las selectinas, entonces esas dos hacen la primera unión, que es cuando el leucocito llega a la membrana o al endotelio y va a poder hacer lo que es el rolling. Van a ver que eso es parte de la extravasación. Las integrinas entran en el rol en la segunda etapa de la extravasación, que van a ver que es la etapa estable, ¿sí? Las integrinas necesitan un aumento de afinidad para que sea producida esa adhesión estable. Y, por ejemplo, tenemos el FA1, MAC1. Superfamilia de inmunoglobulina G y CAR1, 2 y 3, que es donde van a unirse las integrinas, ¿sí? Entonces, integrina se une a la superfamilia de inmunoglobulina G. Y las caterinas, ¿qué? Y las caterinas van a ser parte de lo que es la integridad estructural de los tejidos. Entonces, hacen siempre uniones homofílicas, y es lo que tenemos importante, que es cuando está la inflamación, disminuye la expresión de esas caterinas y hacen con que aumente la permeabilidad, y por ende genera la inflamación y todo lo que ya vimos en la primera clase. Bien, después cuando hablamos de extravasación leucocitaria, ustedes lo que tienen que saber son las etapas, ¿sí? Primero de todo tenemos la activación del endotelio, ¿sí? El cual va a contraer algunos filamentos y disminuye la unión adherente entre las células del endotelio, ¿sí? De eso tenemos la primera etapa, el rolling, o sea, el rodamiento, ¿sí? Donde tengo un leucocito que va caminando por el endotelio, interactúa con las cialomocinas y las selectinas, o sea, la L-selectina del leucocito interactúa con la cialomocina del endotelio. Sí, acuérdense que es una unión reversible porque tienen baja afinidad. Una vez que eso ocurre, pasan a la segunda etapa, que es la adhesión estable, donde las integrinas, por ejemplo, MAC1,
que se encuentra primero en baja afinidad, ¿sí? Aumenta su afinidad hacia sus ligandos, ICAM1 y ICAM2, mediante la activación de estos leucocitos, ¿sí? Por ejemplo, el neutrófilo, donde el principal estimulante sería la interleuquina 8, ¿sí? Luego, este leucocito que ya está adherido, o sea, ya pasó por la adhesión estable, va a empezar la etapa de diapésis, ¿sí? Donde se deforma, remodela su citoesqueleto y se extiende para penetrar hacia el otro lado del endotelio, ¿sí? Donde da lugar a la migración hacia el foco inflamatorio mediante los quimioatractantes, ¿sí? Si se acuerdan, los quimioatractantes son las moléculas que tienen la función de atraer a las células hacia el foco inflamatorio. Perfecto. Con respecto a esta clase, es eso lo que tienen que saber. No se preocupen que todos los temas los vamos a volver a ver en lo que es